Bueno, pues vamos a resolver una serie de ejercicios, ¿vale? En esta sesión de nuestro libro, del libro de Debe. Y bueno, pues en el principio tenemos una primera cuestión que nos dice que tenemos una reacción química que nos la dan aquí. Tenemos azufre en estado sólido, reacciona con oxígeno en estado gaseoso y se establece el equilibrio formando dióxido de azufre en estado gaseoso. Nos dan que la variación de entalpía para esta reacción es negativa, de menos 296,4 kilojulios mol. Bien, nos dicen que qué condiciones favorecen un desplazamiento del equilibrio hacia la derecha, es decir, hacia la producción de ese dióxido. Queremos hacer lo posible para desplazar el equilibrio. Bueno, pues tenemos que pensar en Le Chatelier. Y en principio, bueno, pues una primera opción que podemos hacer es pues aumentar la concentración de reactivos, ¿verdad? Eso siempre va a desplazar el equilibrio hacia la derecha, hacia la formación de productos. Una segunda opción, también similar, sería ir retirando SO2, y al ir retirando SO2 disminuiremos esa concentración de productos, en este caso de CO2, al irla retirando el equilibrio se va desplazando hacia la derecha. Por otro lado, podemos jugar con la temperatura. Al ser una reacción exotérmica, esta reacción se va a desplazar en contra de lo que nosotros le hagamos, esa perturbación externa. Entonces, si nosotros disminuimos la temperatura, lo que va a ocurrir es que el equilibrio se va a mover hacia derecha a izquierda para contrarrestar esa disminución de temperatura. Por lo tanto, como es exotérmica, si reducimos la temperatura, se va a desplazar hacia la derecha, formando más SO2, porque de esa manera también genera calor, que contrarrestaría la disminución de la temperatura. Bueno, pues eso serían tres cosas que se me ocurren. En principio con la presión no podemos jugar porque tenemos un mol gaseoso a la izquierda y un mol gaseoso en la derecha, un mol en reactivos y un mol en productos. Por lo tanto, una variación de la presión no conllevaría que el equilibrio se desplazase hacia ningún sitio, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que podríamos contar de este ejercicio, ¿vale? Venga, vamos con el siguiente. Aquí tenemos el 25. Dice, escribe el equilibrio de formación del amoníaco gaseoso a partir de nitrógeno e hidrógeno gas. Bueno, pues esta es archiconocida. Nitrógeno reacciona con hidrógeno para dar amoníaco, también gaseoso, y ajustamos la reacción con un 2 por aquí y un 3 por aquí. Bueno, esa sería la reacción que nos piden. Dice, ¿cómo varía la constante de equilibrio? ¿Cuál es la expresión para la constante de equilibrio? Bueno, pues la constante de equilibrio en este caso será la concentración de amoníaco elevado al cuadrado dividido de la concentración de nitrógeno por la concentración de hidrógeno elevado al cubo. Ahora sí, ¿vale? Tenemos el primer apartado. Segundo, ¿cómo varía esa constante de equilibrio si aumenta la concentración de nitrógeno? Bueno, aumenta o disminuye las concentraciones, la constante no se ve afectada, ¿vale? Un aumento o disminución de las concentraciones de reactivos o productos no afecta, no altera, no cambia la constante de equilibrio, ¿de acuerdo? Sí va a desplazar el equilibrio hacia un lado o hacia otro, pero no, en este caso, un aumento de la concentración de nitrógeno desplazaría hacia la derecha, ¿vale? Por Le Chatelier, pero en principio la constante no cambia, La constante de equilibrio solo la cambia en la temperatura. Entonces, si nos dice, si se incrementa la temperatura, pues entonces sí que cambiaría, Un incremento de la temperatura sí que cambia la constante de equilibrio. Lo que pasa es que en principio, si no leemos el apartado C, no sabríamos en qué sentido afectaría. Ahora sí, si vemos el apartado C, dice, sabiendo que ese aumento de temperatura desplaza el equilibrio anterior hacia la izquierda, es decir, la reacción, vamos a decir, inversa, ¿cómo será el proceso?
de la reacción inversa, endotérmico o exotérmico. Pues fijaos, el aumento es la reacción, el equilibrio se va a desplazar para contrarrestar lo que ocurre. Es decir, un aumento de temperatura provoca un desplazamiento hacia la izquierda. Entonces, hacia la izquierda la reacción va a ser endotérmica, ¿verdad? Será endotérmica hacia la izquierda, porque nos está diciendo cómo será el proceso de la reacción inversa, ¿vale? Endotérmica si miramos la reacción inversa, es decir, desde el amoníaco hacia el nitrógeno y el hidrógeno, porque si hemos aumentado la temperatura, la reacción lo que quiere es desplazarse hacia donde se disminuye esa temperatura, es decir, donde se absorba energía, que en este caso es hacia la izquierda. Por eso esta reacción vamos a ver que es endotérmica hacia la izquierda, y por lo tanto si es endotérmica hacia la izquierda, hacia la derecha, es decir, la reacción directa, por decirlo así, bueno, por decirlo así, no que es así, esa sería exotérmica. ¿Vale? Bueno, pues esa sería un poco esta cuestión que nos plantean aquí. Vamos con otra cuestioncita. Nos hablan del 27, dice que se observa que el equilibrio de determinada reacción no sufre efecto alguno cuando dicha reacción es sometida a un aumento de presión, por disminución de volumen. Es decir, aunque yo aumente la presión, el equilibrio no se va hacia un lado ni hacia otro. Indica, justificando tu respuesta, si esta circunstancia nos permite asegurar que entre las especies que intervienen en la reacción no hay gases. Bueno, pues no nos permite asegurar eso. Sí es cierto que puede pasar eso, es decir, yo tengo unos reactivos que me van a dar unos productos, si ninguno de los dos son gases, pues una variación de la presión no me va a afectar a este equilibrio, una variación de la presión no afecta. Pero también puede ocurrir otra cosa para que no afecte, y es que el número de moles gaseosos en los reactivos sea igual que el número de moles gaseosos en los productos. Es decir, no quiere decir que no haya moles gaseosos entre las especies en gas, sino que esa variación del número de moles en este caso es cero. Tenemos los mismos moles gas en los reactivos que en los productos, ¿vale? Entonces así ya, debido a esa razón, la variación de presión no afecta al equilibrio, ¿vale? Así que, bueno, pues esa sería la respuesta. Vamos con el siguiente. Bueno, pues aquí tenemos otro muy característico también de Le Chatelier. Dice, en el siguiente sistema en equilibrio, que nos dan aquí, ¿vale? Tenemos a la especie A gaseosa en gas, en equilibrio con B más C, ambos en gas, y que la variación de entalpía es menor que cero, por lo tanto vemos que es exotérmico. Nos dicen hacia dónde se desplaza el equilibrio, y qué le sucederá a la constante de equilibrio en estos casos. Bueno, en el primer caso, dice, aumenta el volumen del recipiente. Voy a escribir aquí para tener un poquito más grande. Tenemos A para dar B más C. Bueno, pues si aumenta el volumen a temperatura constante, lo que se está produciendo es una bajada de la presión, una disminución de la presión. Si hay una disminución de la presión, el sistema ¿hacia dónde evoluciona? Evoluciona intentando contrarrestar esta bajada de la presión, aumentando la presión. ¿Cómo aumenta la presión este sistema? Pues desplazándose hacia la derecha, para obtener más productos, ya que en los productos tenemos dos moles gaseosos, uno de B y uno C, mientras que en los reactivos solo uno. Por lo tanto, el sistema siempre evoluciona para contrarrestar lo que le estamos haciendo desde fuera. Si le disminuimos la presión, el sistema evoluciona para aumentarla, ¿vale? Por lo tanto, eso sería A. La constante de equilibrio, en ese caso, no se vería afectada. No se ve afectada, La constante de equilibrio solo se ve afectada con la temperatura. Aquí lo tenemos, ¿vale? La
constante de equilibrio cambiará, porque cambia la temperatura, y en este caso, como estamos disminuyendo la temperatura, bueno, lo voy a hacer, bueno, sí, así mismo. Como disminuye la temperatura y esto es exotérmico, ¿verdad? Pues el sistema va a evolucionar hacia contrarrestar esa disminución de la temperatura, Es como si no quisiera cambiar el sistema. Entonces, una disminución de la temperatura hará que el sistema evolucione hacia donde se genere calor. Como es exotérmica, se genera calor en la dirección directa. Por lo tanto, en este caso también, en el apartado B, también evolucionará el sistema hacia la derecha. Y por último, en el apartado C, dice que ahora disminuye la concentración de B. Si nosotros sacamos, de alguna manera, estamos sacando producto, estamos disminuyendo uno de los productos, el sistema nuevamente, estamos disminuyendo la concentración de alguno de los productos, el sistema nuevamente se va a mover, va a evolucionar para contrarrestar eso, para contrarrestar esa disminución de los productos que hace el sistema generar más producto y por lo tanto para generar más B, más concentración de B, que es la que le estamos quitando, también evolucionará hacia la derecha. Luego, la respuesta a los tres apartados es que evolucionará hacia la derecha, cada uno de ellos pues por una razón distinta, ¿vale? Todo ello por las leyes de Le Chatelier, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos el 28, vamos con uno más. Pues este también habla sobre Le Chatelier, dice que tenemos un recipiente cerrado de volumen constante, se establece este equilibrio, ¿vale? En el que tenemos la tostación del dióxido de azufre, que tiene una variación de entalpía negativa. Nos dice que expliquemos tres formas de incrementar la cantidad de trióxido de azufre, o lo que es lo mismo, tres formas de desplazar el equilibrio hacia la derecha, para esa formación del trióxido de azufre. Bueno, pues la primera, pues muy sencillita, ¿verdad? La primera es aumentar la concentración de los reactivos. De esa manera, ¿verdad? Siempre se va a desplazar hacia la formación de productos. La segunda, bueno, dice que el volumen es constante, pero nosotros podríamos aumentar la presión de una u otra manera dentro del recipiente, y si aumentamos la presión dentro del recipiente, ¿qué va a ocurrir? Que el sistema va a evolucionar para intentar disminuir esa presión, es decir, se va a desplazar hacia donde menos moles gaseosos haya. Como en los reactivos hay 3, 2 más 1, y aquí solo hay 2, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, que es donde hay menos moles gaseosos, para disminuir esa presión que nosotros le estamos aumentando desde fuera. Mirando el valor de la entalpía, pues hay una tercera forma que se ocurre, ¿verdad? Que se me ocurre ahora mismo, que sería, como es exotérmica, si yo disminuyo la temperatura, al disminuir la temperatura, el sistema evolucionará para generar calor, para contrarrestar esa disminución de temperatura, y por lo tanto nuevamente se va a desplazar hacia la derecha, hacia la formación del trióxido de azufre. Bueno, pues esas serían tres formas de incrementar esa formación, ¿vale? Venga, vamos con otra cuestioncilla. En este caso estamos ya en la parte final del tema de nuestro libro, ¿vale? Y hay unas cuestiones, hay como una especie de cuestionario final, y vamos a ir resolviéndolo. Completa la siguiente frase para que la afirmación sea correcta. Bueno, en el equilibrio químico dice, la concentración de los reactivos aumenta con el tiempo. Pues no, ¿verdad? Porque en el equilibrio químico nosotros veíamos que las concentraciones de productos y reactivos, ¿verdad?, en el avance de reacción, llegaba un momento cuando estábamos en equilibrio, se van a mantener constantes con el tiempo. La respuesta B dice que la velocidad de reacción directa es mayor que la velocidad de reacción inversa. Pues no, tampoco, ¿verdad? Porque decíamos que el equilibrio se obtenía exactamente cuando la velocidad de reacción directa era igual a la velocidad de reacción inversa, ¿vale? Entonces, tampoco puede ser. Si me salto la C, ya prevéis que la C va a ser la buena, pero me la salto para verla al final. La D dice que trabajamos con reacciones irreversibles. Pues no, todo lo contrario, ¿verdad? En una reacción, en un equilibrio, siempre vamos a tener reacciones reversibles, directa e inversa.
Entonces, de esa forma, por eso lo escribimos con esa doble flecha. Y la que nos queda, que es la C, que es la buena, ¿vale? Ya la hemos contestado justo al desechar el apartado A. Dice que las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes. Efectivamente, cuando se alcanza el equilibrio, a partir de aquí que se ha alcanzado el equilibrio, tanto las concentraciones de ambos, de reactivos y productos, pues no van a cambiar. Aunque esté dándose la reacción continuamente, pero al darse a la misma velocidad, se van a mantener constantes las concentraciones. Bueno, pues ese sería el 1. Vamos a ver qué nos pide el 2. Bien, en el 2, en este caso, también muy fácil. Nos dicen que expresemos matemáticamente K sub C y K sub P para este equilibrio. Bueno, pues K sub C, en este caso sería concentración de cloro por concentración de monóxido de carbono. Veis que ya está ajustada la reacción entre el cloruro de carbonilo. Esa sería K sub C. Y K sub P pues tendría una forma similar, pero en vez de con las concentraciones, con las presiones parciales de cada uno de los gases. En este caso, la presión parcial de cloro por la presión parcial del monóxido partido de la presión parcial del CoCl2. ¿Vale? Ahí sería. Dice que argumentemos si se trata de un equilibrio homogéneo o heterogéneo. Bueno, pues se ve muy claro, ¿verdad? Es homogéneo, ya que todas las especies que entran en juego en la reacción están en el mismo estado, en este caso en estado gaseoso. Por tanto, otra cuestión muy sencillita, conceptual. Vamos a ver qué nos pide el siguiente. En este nos pide ya hacer un pequeño cálculo, muy sencillito. Dice que en una reacción química se ha alcanzado el equilibrio y en el equilibrio las concentraciones son estas que nos dan aquí. Bueno, pues todo muy fácil. ¿Cuál será el valor de K sub C? Bueno, pues vamos a poner la expresión. K sub C será la concentración de D elevado al cubo por la concentración de C elevado a la cuarta, ¿veis? Al cubo y a la cuarta por sus coeficientes estequiométricos, dividido de la concentración de B elevado a la quinta por la concentración de A elevado al cuadrado. Como tenemos todos los datos, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir las concentraciones, 0,1 al cubo por 0,4 elevado a 4, 0,2 elevado a la quinta por 0,3 elevado al cuadrado, 0,3 sí, al cuadrado, y hacemos esto con la calculadora, ¿vale? Si lo hacéis, K sub C sale 0,89, ¿vale? 0,89, además sin unidades, porque tenemos las mismas concentraciones arriba que abajo, en total 0,89, la respuesta correcta sería la B. Venga, muy facilita, vamos con otro. Bien, aquí nos dicen que tenemos una determinada reacción química. Bueno, pues voy a escribir una reacción genérica que dice que es reactivos, y aquí tengo productos, ¿vale? Dice que tenemos que el valor de Q sub C, es 92 y que la constante es 51. Bueno, me dice que si el tema está en equilibrio, pues el sistema no está en equilibrio, se ve claramente que no está en equilibrio, porque para que esté en equilibrio Q sub C tiene que ser lo mismo de K sub C, ¿vale? En este caso es mayor, Q sub C viene dado por la concentración de productos dividido de la concentración de los reactivos en un momento dado, mientras que K sub C viene dada por la concentración de productos en el equilibrio partido de la concentración de reactivos en el equilibrio. Por lo tanto, cuando esto es igual es cuando Q sub C y K sub C son iguales, es cuando estamos en el equilibrio, si no, no. ¿Vale? Y nos dicen, en caso negativo, vaya, ya sabíamos que iba a haber un caso negativo, razona cómo debe variar el cociente de reacción, es decir, Q sub C, para que se alcance el equilibrio. Obviamente Q sub C tiene que disminuir ese 92 para convertirse en 51. O lo que es lo mismo, ¿qué tiene que pasar para que Q sub C sea menor? Pues que los productos, la concentración de productos sea menor, y que la concentración de reactivos sea mayor, de tal manera que este cociente, esta división al final, alcance el valor de 51. Para que los productos sean menos y los reactivos sean más, tiene que evolucionar ese equilibrio hacia, o sea, ese no equilibrio tiene que evolucionar todavía más hacia
la formación de reactivos, ¿ven? Hasta que se consigan las concentraciones necesarias para alcanzar ese Q sub C y se iguale a K sub C. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos uno más. El número 5 de esta autoevaluación final dice que indiquemos, justificando la respuesta, si los siguientes factores influyen en el valor de la constante de equilibrio en una reacción química. Bueno, en el primer caso, la concentración de los reactivos no afecta a la constante, ¿vale? No afecta a la constante. Si varía la concentración de los reactivos, el sistema evolucionará, pero la constante se mantendrá inalterada, ¿vale? En cambio, la temperatura sí que afecta a la constante, ¿vale? De la siguiente manera, y es que si recordamos el tema de cinética, la constante venía dada por la ecuación de Arrhenius menos la energía de activación partido de RT. Entonces, bueno, pues esa temperatura sí que está afectando de una u otra manera al valor de la constante de equilibrio. Bueno, en tercer lugar nos dicen la presencia de catalizadores. La presencia de catalizadores afectará. Bueno, pues sí es verdad que afecta a la constante, afecta a la constante directa, afecta a la constante inversa, pero las afecta por igual, porque esa presencia de catalizadores lo que nos hace es disminuir nuestra energía de activación y, en principio, en nuestra reacción, si tenemos reactivos, tenemos productos, ¿vale? Esa energía de activación, al variar, va a variar para ambas, ¿vale? Entonces, en principio, no tendría por qué afectar a la constante de equilibrio, aunque se verían afectadas la constante directa e inversa, pero de igual manera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nada. Y por último, la concentración de los productos, pues tampoco, por la misma razón que en el apartado A, no afecta a la constante. Concentración de productos afectará a que el equilibrio se desplace hacia un lado o hacia otro, pero en ningún caso afecta a la constante de equilibrio. Por lo tanto, ahí quedaría contestado el ejercicio 5. Bueno, este ejercicio 6 lo veo demasiado enrevesado para una cuestión de esta de final, pero bueno, ya que no lo plantean, vamos a intentar realizarlo. Dice que tenemos un equilibrio químico y que la constante K sub P vale 0,17. Nos pide calcular el grado de disociación que se da cuando la presión total es de una atmósfera. No me habla de concentraciones, no me habla de nada, simplemente de presiones. Bueno, yo voy a plantear aquí N2O4 en forma de gas. Está en equilibrio, se disocia en 2 de dióxido de nitrógeno en forma de gas. Bueno, vamos a suponer que al principio vamos a tener una presión inicial aquí nada, ¿verdad? La presión inicial generada por este compuesto, ¿no? Y al final vamos a tener una presión final, ¿vale? Presión inicial menos la presión que perdamos debido a una disociación, y aquí se me van a generar 2 veces esa presión, ¿verdad? Porque se me están generando 2 moles por cada mol que que estamos perdiendo aquí. Bien, K sub P en esta reacción viene dada por la presión parcial de NO2 elevado al cuadrado dividido de la presión parcial de N2O4, ¿vale? Y por otro lado me dice que la presión total, luego en el equilibrio se supone, es de una atmósfera, es decir, la presión parcial de NO2 más la presión parcial de N2O4 es igual a 1. Bueno, pues si os dais cuenta, como el K sub P la conocemos, aquí tenemos un sistema de ecuaciones. Para hacerlo un poco más sencillo, a la presión parcial de NO2 le voy a llamar I, y a la presión parcial de N2O4 le voy a llamar X. De tal manera que, fijaos que 2 ecuaciones se me quedan. Esto es 0,17 por la presión de N2O4 que le acabo de llamar X es igual a I al cuadrado. Esa sería la primera ecuación de mi sistema, y la siguiente, la presión de NO2, que es I, más X, es igual a 1. Ahí tengo un sistema de ecuaciones que podéis resolver como queráis, ¿vale? Pues en este caso, por ejemplo, yo voy a hacerlo por sustitución y voy a decir que X, con la de abajo, es igual a 1 menos I, y esto lo sustituyo en la ecuación de arriba y me queda
0,17 por 1 menos i es igual a i al cuadrado. Si hago todo esto me queda que i al cuadrado más 0,17i menos 0,17 es igual a 0. Ahí tenemos la ecuación de segundo grado, que la podemos resolver, nos va a dar un valor negativo, menor que 0, que se lo vamos a desechar, y nos va a salir otro valor, que ese es el bueno, que sale un valor de 0,34. 0,34, que se corresponde, hemos dicho la i, con la presión parcial de NO2. Por su lado, la X va a ser, lo hacemos por ejemplo de aquí, la X va a ser 1 menos i, por lo tanto 0,66, que es la presión parcial de N2O4. Bueno, aquí tendríamos sacadas las presiones parciales y fijaos, si la presión parcial de NO2 viene dada por ese 2X, realmente podemos decir que esa presión o lo que se ha disociado, lo que ha bajado, para calcular alfa, que decíamos que va a ser esa, por decirlo de alguna forma, esa variación de la presión que tenemos, ¿verdad? Que serían lo que representaría la X, esos 0,17 entre el total, ¿verdad?, que tendríamos de presión. Entonces, eso vendría dado por 0,17 dividido de 0,17, el total vendría con eso más 0,66, ¿vale? Que sería lo inicial, esto. De tal forma que eso queda, si lo hacemos, 0,20. ¿Vale? Ese sería el grado de disociación. Bueno, es un ejercicio un poco extraño, ¿vale? Tampoco hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a ver qué nos pide el siguiente. Bien, pues el siguiente nos habla también del Chatelier y nos dice que explicar el efecto de estos cambios para este equilibrio químico. ¿Qué le va a ocurrir al equilibrio si hacemos estas cosas de aquí? Bueno, pues tenemos la descomposición del agua oxigenada, del peróxido de hidrógeno, ¿vale? Entonces, si añadimos un catalizador, pues el equilibrio no se afecta. El equilibrio como tal no se afecta. Lo único que puede ayudar el catalizador es que alcancemos ese equilibrio más rápido, es decir, alcanzamos más rápido el equilibrio, pero ni se desplaza hacia un lado ni hacia otro, el equilibrio quedaría como tal, la constante también. B, dice que aumentamos la presión, manteniendo las constantes de las demás variables. Bueno, pues si aumentamos la presión, el equilibrio se va a desplazar para disminuir ese aumento. O lo que es lo mismo, si aquí en los reactivos tenemos 1 mol gaseoso y en los productos tenemos 1,5 mol gaseoso, se va a ir hacia donde menos moles gaseosos. Por lo tanto, el equilibrio, en este caso, se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, hacia la formación de los reactivos, porque son donde tenemos menos moles gaseosos. ¿Qué ocurre si nosotros añadimos oxígeno? Bueno, pues el oxígeno es un producto de la reacción, entonces al añadir producto se va a desplazar hacia la izquierda, hacia reactivos. Lo que intenta hacer es disminuir esa cantidad de oxígeno, es decir, ir en contra de ese estímulo externo que está sintiendo el equilibrio. Añadir oxígeno pues intenta disminuir esa adición de oxígeno, desplazando hacia la izquierda el equilibrio. Y por último, si lo que hacemos es eliminar agua, estamos reduciendo, por decirlo así, el agua que tenemos. Al disminuir un producto, el equilibrio se va a desplazar nuevamente en contra de ese estímulo externo, o lo que es lo mismo, como estamos eliminando agua, va a generar más agua. ¿Cómo genera más agua? Desplazando el equilibrio, en este caso, hacia la derecha. Bueno, pues esa sería. Bueno, el 8, que ya era el último que proponíamos para esta tanda de ejercicios, nos dice que tenemos una mezcla gaseosa, nos dan 7 moles de hidrógeno, 5 de yodo, se introduce un reactor, nos dan el volumen
y nos da una temperatura. Una vez alcanzado el equilibrio, se observa que se han formado tantos de yoduro de hidrógeno, según la siguiente reacción. Venga, pues vamos a ir escribiendo cosas. En este caso tenemos hidrógeno, gas, más yodo, gas, en equilibrio con la formación de 2 de yoduro de hidrógeno, también gas. Nos dice que hemos introducido inicialmente 5 moles de yodo, luego vamos a poner aquí 5, 7 de hidrógeno, 7 moles, bueno, 7,0, 5,0, ¿vale? En principio todavía no hay nada, y comienza la reacción, se forma el equilibrio. ¿Qué va a pasar? Pues que de hidrógeno se nos va, estos son los moles iniciales, ¿vale? Entonces, va a reaccionar, ¿cuánto va a reaccionar? Pues va a reaccionar menos X, vamos a poner aquí, reacciona X, por lo tanto desaparece porque es producto, y por cada uno de aquí, según la estequiometría de la reacción, se me van a formar 2X del yoduro de hidrógeno. Por lo tanto, los moles en el equilibrio que vamos a tener serán 7 menos X para el hidrógeno, 5 menos X para el yodo y 2X para el yoduro de hidrógeno. Como estamos hablando de que tenemos 25 litros, 25 litros, borro por aquí, nos dicen que tenemos un reactor de 25 litros, vamos a ver que las concentraciones en el equilibrio pues serán, antes de ver las concentraciones, porque el dato que me dan aquí es que al alcanzar el equilibrio se nos han formado 9 moles de yoduro de hidrógeno, o lo que es lo mismo, me están diciendo que este 2X es igual a 9 mol, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de aquí sacamos que esta X que nosotros hemos utilizado es de 4,5, y ahora ya que tenemos la X, podemos poner los moles de equilibrio con su número real. En este caso 7 menos 4,5 me sale 2,5 moles de hidrógeno, 5 menos 4,5 medio mol, y en este caso 9 moles de yoduro de hidrógeno. Ya tenemos los moles en equilibrio y ahora sí que vamos a sacar las concentraciones en equilibrio. ¿Cómo? Pues dividimos entre el volumen, que son 25 litros, y de esa manera me quedará. Concentraciones en equilibrio serán 2,5 entre 25, 0,1, 0,5 entre 25, 0,02 y 9 entre 25, que nos queda 0,36. Si no me he equivocado por ahí, a eso nos quedaría. Bueno, pues como nos piden la constante K sub C, pongo la expresión de K sub C, que será la concentración del yoduro de hidrógeno al cuadrado, partido de la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo, y ya tengo todos los valores. 0,36 al cuadrado dividido de 0,1 por 0,02, y eso creo que salen 65 y sin unidades, ¿vale? Sin unidades. Bueno, pues ahí tendríamos el apartado A, este es el apartado A, y ahora nos dice en el apartado B, si en la reacción se desprenden 10,5 kilojulios, razona cómo se modificará el equilibrio al aumentar la presión. Bueno, pues el dato este que nos dan, de que se desprenden 10,5 kilojulios, no nos sirve para nada, porque si me están preguntando que lo que pasa es que ha aumentado la presión, un aumento de la presión va a desplazar el equilibrio hacia donde menos moles gaseosos haya. Donde menos moles gaseosos haya. Gaseosos. Entonces, ¿hacia dónde se irá? Bueno, pues hacia ningún sitio. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 1 y 1, tenemos 2 moles gaseosos, y aquí tenemos 2 moles gaseosos. Por lo tanto, en este caso, un aumento de la presión, el equilibrio no se afectará. Al tener los mismos moles, la variación del número de moles gaseosos es 0 y por lo tanto el equilibrio no se desplaza ni hacia un lado ni hacia otro. Bueno, pues ahí tenemos ya los
los ejercicios de esta tanda que proponíamos, ¿eh? Entonces, pues ahí queda, ¿vale? Cualquier duda ya me comentáis. Un saludo, hasta luego.